Les doy la bienvenida a esta videoconferencia de nombre Psicoanálisis y Cura, el poder performativo del lenguaje y la escucha. La ponente es la doctora Rosaura Martínez, a la cual le agradecemos su participación. Esta ponencia va a tener una duración de 2 horas. Al parecer, por lo que me han dicho, la doctora quiere dar 1 hora de exposición y la otra hora se la dedicamos a comentarios que tenga la audiencia o preguntas. Antes de iniciar, si les parece, les presento a nuestra ponente. La doctora Rosaura Martínez Ruiz es profesora titular B de Filosofía en la Universidad Nacional Autónoma de México y miembro del Sistema Nacional de Investigadores Nivel 3. Fue coordinadora de los proyectos de investigación Filósofos tras Freud y Filosofía y Psicoanálisis como fronteras críticas de lo político. Es autora de Freud y Derrida, Escritura y Psique, en 2013, y de Eros, Más allá de la pulsión de muerte, en el 2017. Ha coordinado varios libros colectivos y publicado artículos sobre las intersecciones que hay entre el psicoanálisis y la filosofía, y sobre el ámbito de lo psicopolítico. En el 2017 fue galardonada con el Premio de Investigación en Humanidades de la Academia Mexicana de Ciencias, y en el 2019 fue Fulbright Scholar. Forma parte del Consejo Asesor del Consorcio Internacional de Programas de Teoría Crítica, coordinado por Judith Butler. No sé si hay algo que quiera agregar. Le pasamos la palabra a la doctora para que inicie. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Jerónimo, por tu presentación. Y bueno, agradezco a todo el círculo por la invitación y especialmente a Raquel, que me dijo que iba a estar tras bambalinas, pero bueno, sé que anda por ahí. Raquel, muchísimas gracias por organizar este encuentro. Bueno, yo voy a dar lectura a un trabajo que escribí hace tiempo y que es lo que me gustaría discutir con esta audiencia. Como dijo Jerónimo, lo que quiero abordar es el poder curativo del lenguaje, pero en su carácter de performatividad. Entonces, cambié un poco el título del texto, se llama Subvertir el trauma psíquico y el discurso de odio, o sobre el poder curativo de la performatividad. El primer subtítulo es sobre la esfera de lo psíquico. En 1880, Joseph Breuer, el médico austriaco que coescribió estudios sobre la histeria con Freud, empezó a tratar a Berta Pappenheim, mejor conocida por su seudónimo clínico, la señorita Anao, por desórdenes nerviosos. Breuer la describió como una mujer de inteligencia notable. Anao demostró su ingenio cuando le dijo a su doctor que la técnica que empleaba era una cura de la palabra, o algo muy parecido a una limpieza de chimeneas. En efecto, el psicoanálisis es una cura de la palabra, aunque como Freud pronto se dio cuenta, no solamente en términos catárticos o abreactivos, puesto que descubrió que recuperar el material reprimido vía la hipnosis, así como comunicárselo al paciente, era insuficiente. Los síntomas retornaban. Mientras que si el paciente continuaba las visitas al consultorio médico, los síntomas disminuían hasta eventualmente desaparecer. Como resultado de esto, si bien el psicoanálisis debe verdaderamente ser pensado como una cura por medio de la palabra, no se trata de una palabra hablada o escrita, sino más bien de una palabra que escribe en sentido performativo. Esto es, la palabra que cura, porque su iteración reescribe la historia del paciente cuyo destino funesto estaría determinado. En palabras de Derrida, y cito a Derrida, el performativo no tiene su referente fuera de él o en todo caso antes de él y frente a él. No describe algo que existe fuera del lenguaje y ante él. Produce o transforma una situación, opera. Y si se puede decir que un enunciado constativo efectúa también algo y transforma siempre una situación, no se puede decir que esto constituya su estructura interna, su función o su destino manifiestos, como en el caso del performativo. Cierro aquí la cita de Derrida. En el psicoanálisis, el paciente no se reconcilia con su biografía,
sino que reconstruye su historia de vida al narrarla, repetidamente. Esa historia se vuelve otra, una que hace su vida y su historia más vivibles. En 1914, Freud publicó uno de los trabajos técnicos más importantes para la historia de la clínica psicoanalítica. Me refiero a recordar, repetir y reelaborar. Este texto, por un lado, describe la psicopatología neurótica como una repetición del material psíquico olvidado vía la acción. Cito a Freud. El analizado no recuerda en general nada del olvidado y reprimido, sino que lo actúa. No lo reproduce como recuerdo, sino como acción. Lo repite, sin saber desde luego que lo hace. Cierro aquí la cita. Por otro lado, muestra las limitaciones terapéuticas de recordar el trauma y propone la reelaboración como el camino hacia la cura. Vuelvo a citar a Freud. Es preciso dar tiempo al enfermo para enfrascarse en la resistencia, no consabida para él, para reelaborarla, vencerla, prosiguiendo el trabajo en desafío a ella y obedeciendo a la regla analítica fundamental, la asociación libre, como todos aquí saben. La fórmula psicoanalítica, que indica que la acción reemplaza al recuerdo, se explica por dos características de la psique. Primero, que esta es una mediación entre el estímulo, la necesidad vital o el deseo y su consecuente satisfacción a través de la acción. Y segundo, que cuando la satisfacción a través de la acción en el mundo se ve frustrada, la psique se desvía hacia un camino alternativo que Freud llama regresivo. Entre otras cuestiones, lo que emerge de esta formulación de la vida psíquica es que el deseo o la necesidad serán satisfechos ineluctablemente, aunque sea de manera parcial. Es decir, incluso si el aparato psíquico sigue un camino que no es, por decirlo de algún modo, el acorde al deseo y a pesar de que el objeto no corresponda con la demanda. Desde el punto de vista de la metapsicología freudiana, la psique se forma entonces ante la imposibilidad de la satisfacción de la pulsión en el mundo. Freud describe este origen a partir de la repetición de la vivencia de satisfacción. De acuerdo con Freud, las necesidades corporales básicas son aquellas que modifican las primeras tendencias del aparato psíquico a liberarse a sí mismo de toda estimulación. Si tomamos el hambre, como Freud la tomó, como el ejemplo paradigmático, el bebé crea una huella anémica de la imagen de la persona que lo ha alimentado repetidamente. Esta será la persona a quien solicitará cada vez que la necesidad resurja. Sin embargo, para que el mecanismo pueda establecerse, la experiencia de satisfacción debe repetirse. Es decir, que para que la huella anémica se registre o se inscriba como tal, lo que se requiere es que la huella o el camino sea recorrido más de una vez. Una vez que la satisfacción se ha experimentado repetidas veces y que la asociación entre la necesidad corporal, en este caso el hambre, y la anulación de la estimulación se ha establecido, la próxima vez que esta necesidad afecte al bebé, explica Freud, se suscitará una moción psíquica que querrá investir de nuevo la imagen némica de aquella percepción y producir otra vez la percepción misma. Vale decir, en verdad, restablecer la situación de la satisfacción primera. Una emoción de esa índole, dice Freud, es lo que llamamos deseo. La reaparición de la percepción es el cumplimiento del deseo. Para que el bebé pueda regresar a la imagen, no solo de ser alimentado, sino de la persona que lo alimenta, este acontecimiento tiene que repetirse innumerables ocasiones. Esto es, el bebé podrá pegarse a tal imagen y luego buscar esa percepción de forma externa si y solo si esta experiencia se ha repetido. Por lo tanto, es la repetición la que establece la vivencia de satisfacción y es esta vivencia la que pone en movimiento al aparato psíquico de tal forma que éste abandona la operación del aparato reflejo y desempeña funciones más complejas y sofisticadas. Este rodeo que realiza el aparato psíquico para la satisfacción del deseo no es otro que un trabajo de pensamiento que da lugar a la psique como un reservorio o archivo
de huellas némicas. Por lo tanto, no sería equivocado decir que mientras que la psique es un aparato diseñado para la liberación de las pulsiones, al mismo tiempo es un mecanismo que hace posible posponer la descarga, y esta puede conseguirse en objetos sustitutos. Pero hay algo aún más radical en el diseño psíquico, y es que permite que el impulso pueda ser liberado, no solo hacia el mundo material externo, sino sobre sí mismo. Revisemos brevemente la metapsicología del sueño, puesto que, siguiendo a Freud, el sueño es la vía regia para el estudio del funcionamiento de la psique y el fenómeno psíquico que le permitió aducir una teoría universal de la mente. Entonces, sabemos que 1, la descarga de la pulsión es inevitable. Y 2, la pulsión normalmente utiliza al sistema motor para satisfacer el deseo. Así, el itinerario psíquico irá normalmente del extremo de la percepción, el registro del estímulo, hacia el extremo motor. Esta es la ruta a través de la cual el deseo o la pulsión actúa para conseguir la satisfacción. Sin embargo, durante el sueño, la descarga vía la motilidad está cancelada. Es el cuerpo el que descansa, ¿no? Es la motricidad. Pero el deseo o las pulsiones no cesan de buscar la satisfacción, o sea, la liberación de la energía. Así, la pulsión regresa, toma la vía regresiva y excita al sistema percepción consciente. Consecuentemente, aquello que desencadena el trabajo del sueño, imaginación y fantasía onírica es el hecho de que fue imposible satisfacer el deseo a través de la acción para modificar la realidad externa. Más allá del trabajo del sueño, en el capítulo 7 de la interpretación de los sueños, Freud hace una aclaración sobre la exclusividad de la dirección regresiva de la energía pulsional durante el sueño y explica que en estados patológicos hay regresión también durante la vigilia. Y cito a Freud: durante el día hay una corriente continua, desde el sistema psi de las percepciones hasta la motilidad. Ella cesa durante la noche y ya no podría oponer impedimento alguno a una contracorriente de la excitación. Esta sería la clausura del mundo exterior, que en la teoría de algunos autores pretende aclarar los caracteres psicológicos del sueño. Entre tanto, será preciso atender para explicar la regresión del sueño a aquellas otras regresiones que se producen en estados patológicos de la vigilia. En el caso de estas formas, desde luego, la perspectiva que acabamos de dar no nos sirve. La regresión se produce a pesar de una corriente sensorial ininterrumpida en la dirección progrediente. O sea, lo que está diciendo Freud aquí es que hay regresión también en la vigilia y que la regresión no es exclusiva del trabajo del sueño. Esto significa que la diferencia en el recurrir psíquico a la regresión entre la patología y el sueño es puramente cuantitativa. Queda claro entonces que las alucinaciones, visiones y experiencias que no tienen un objeto en la realidad externa son fenómenos psíquicos en los que la dirección de la energía es regresiva. Parece que podríamos incluso decir que la psique en su totalidad es el efecto de la cancelación o al menos postergación de la satisfacción de las pasiones o necesidades vitales que nos impone la realidad exterior en la forma de la cultura, la civilización o la ley. La psique es, por lo tanto, la mediación entre el impulso y el acto. ¿No es esto exactamente lo que la cultura nos demanda? ¿No es esta renuncia precisamente el pacto fundamental de la socialización? La vida en colectividad es la norma para la especie humana y consecuentemente ha sido necesario sacrificar la satisfacción inmediata de todos sus deseos. La psique es, por lo tanto, el resultado de esta renuncia y tiene la forma de una mediación. Es un aparato de espera, de diferimiento, de transformación, sustitución de objetos, de mensajes tergiversados. Frente a la necesidad de no actuar inmediatamente o bien no actuar en absoluto, pensamos, imaginamos y soñamos. Freud no se detuvo lo suficiente a explorar las consecuencias teóricas de que el pensamiento, la imaginación y la fantasía sean mecanismos en los que la psique,
durante lo que podríamos llamar la vigilia normal o sana, en lugar de moverse hacia el extremo motor, se mueve en dirección opuesta. En tanto representación, el pensamiento posibilita posponer o diferir la satisfacción, es decir, hace que sea más fácil imaginar que si bien no podemos actuar conforme al deseo inmediatamente, nuevamente a causa de lo que nos impone la realidad, podremos hacerlo después. La imagen de un futuro es lo que nos contiene de realizar un acto repentino y compulsivo, o sea, de un actinado. Es aún más cierto que, desde el punto de vista de la teoría psicoanalítica, existen más rutas hacia la satisfacción de deseos que el sueño o la acción. Como Freud explica, esta satisfacción puede, por ejemplo, ser sublimada, y esto significa que puede satisfacerse precisamente vía la imaginación, la fantasía y la creación. En resumen, el problema es que la vida humana, ya sea colectiva o en cohabitación con otros humanos, o en general con otros seres vivos y con otras formas de la materia, significa que la liberación inmediata tendrá que ser pospuesta por prohibiciones culturales o simplemente por la realidad, porque el espacio, el tiempo y los recursos son limitados y deben ser compartidos y economizados. Así, podemos deducir que la psique, como un archivo némico, se forma ante la imposibilidad de descargar inmediatamente el estímulo y en lugar del acto compulsivo. Sabemos que tener acceso a la memoria es fundamental para el funcionamiento saludable de la psique. Cuando la represión no permite la recuperación del recuerdo, la psique enferma, y aunque durante la vigilia avance en una dirección progresiva hacia la liberación de la atención, la alucinación psicótica, en contraste, podría implicar elegir la dirección regresiva. Lo hace de una manera compulsiva. Entonces, el paciente actúa, como dice Freud, lo repite sin saber desde luego que lo hace. Este sin saber significa sin mediación de la memoria o sin mayor procesamiento psíquico. Sin embargo, no olvidemos que la recuperación del recuerdo es insuficiente para la cura como dar cese a la acción compulsiva. Lo que Freud descubrió tras fracasar la hipnosis y la recuperación del contenido reprimido del paciente fue que la comunicación semántica no tiene un poder curativo en sí mismo, que algo más es necesario, el poder de la iteración como la repetición en diferencia. En psicoanálisis, esta repetición en diferencia es a lo que Freud refiere como proceso de reelaboración. Esto es, se trata de una tarea psíquica que si bien requiere del lenguaje discursivo, también necesita, al tiempo que fomenta la repetición de la narración, de un marco que lo disloque espaciotemporalmente. El encuadre psicoanalítico freudiano, es decir, las reglas básicas del tratamiento y la infraestructura del espacio, alienta esta dislocación en el espacio y en el tiempo. O sea, alienta la iteración, que sería la repetición en diferencia. De esta forma, la repetición dentro del encuadre psicoanalítico, posee efectos terapéuticos. La transferencia, que para Freud es el fenómeno del que depende la cura, es la repetición de la relación con los primeros y más importantes objetos de amor del paciente en la persona del analista. O sea, es una repetición, pero en diferencia. La transferencia depende entonces de la repetición y, de acuerdo con Freud, para que el paciente sea capaz de duplicar su historia de amor edípica en la relación analítica, es esencial que el escenario se parezca tanto como sea posible al original. Digo, por esto la neutralidad, digamos, ¿no?, del psicoanalista. Si esto no fuera así, el espacio y el tiempo necesario para la recreación no existiría. Que la reelaboración sea un elemento terapéutico significa que lo curativo en el psicoanálisis es la repetición de la narrativa, pero la repetición que juega en contra de sí misma, esto es, que rompe y traiciona cada iteración previa. El efecto terapéutico de recordar no se alcanza de una vez y para siempre, y la reelaboración es precisamente aquello que diferencia el tratamiento psicoanalítico de todo influjo sugestivo.
Esta repetición tiene lugar dentro de una diferencia espaciotemporal. Si bien el encuadre analítico depende de la repetición de un tiempo y espacio, cada repetición es siempre infiel a una primera vez, al original. La repetición es, como dice Derrida, imposible. Lo voy a citar. La repetición absoluta es imposible en su posibilidad, porque no puede haber repetición sin diferencia. La discrepancia espaciotemporal de cada repetición abre la posibilidad de la cura. Este nuevo espacio-tiempo inicia, en cierto sentido, un ritmo sutil en el corazón de la repetición que es casi siempre imperceptible, pero que va erosionando y desgastando. Esto es, va reescribiendo la impronta traumática. Para Derrida, esta repetición en diferencia o iterabilidad es la propiedad fundamental de toda huella o signo, o sea, de una huella anémica también. En su famoso texto Firma, Acontecimiento y Contexto, Derrida reconoce que, por un lado, la teoría de los actos del habla de Austin escapa de la tradición metafísica cuando revela que el concepto de comunicación no es puramente semiótico, lingüístico o simbólico, pero por el otro permanece anclado a ella cuando no se desvincula de la idea de un contexto total, plenamente presente e inteligible. Lo que Derrida defiende en esencia en este texto es que la iterabilidad es, en primer lugar, la característica fundamental de toda comunicación. Y en segundo, que es aquello que hace que cualquier signo o huella sea un grafema, en otras palabras, algo significativo. Así, una marca es una marca sí y solo sí puede repetirse, pero en contextos diferentes. O un signo es un signo sí y solo sí puede ser separado de su origen sin que pierda su poder de significación. El signo o firma debe ser reproducible y debe ser capaz de ser injertado en otro contexto. En la vida psíquica, una huella de la memoria es una marca sí y solo sí puede repetirse o recuperarse en el futuro, puesto que es la memoria sino un recuerdo por venir. En ese mismo sentido, el futuro es un contexto por venir. Lo revolucionario en la postura de Derrida es que la polisemia del signo, que la tradición metafísica temió y trató de superar, es para él la posibilidad misma a través de la cual un signo aspira a tener significado. Y aquí podemos decir una huella anémica que pueda aspirar a tener significado. De igual manera, Derrida sostiene que la iterabilidad no es una característica exclusiva del signo escrito, sino de todo signo, de toda huella o de toda traza. Incluso, señala, es una característica de la experiencia en general. Pero regresemos al psicoanálisis. Si bien el aparato psíquico es un tejido de huellas némicas o un tejido de signos, y según Derrida, las inscripciones némicas son signos que, como cualquier marca, deben poder ser repetibles en un contexto distinto, su origen, al mismo tiempo, puede perderse a la mitad del camino. Una inscripción del presente debe ser suficientemente fuerte para que pueda ser repetida en el futuro, si no, no es un signo o una huella. La fuerza de la marca traumática descansa precisamente en su futura reactivación y su naturaleza patológica en que no será reconocida como repetición, sino como presencia o presente. Como cualquier marca, la huella anémica puede funcionar independientemente de su significado original. Y por esta razón, un acontecimiento que sucedió en el pasado puede enfermarnos hoy. O sea, esto es, digamos, una posible definición de neurosis, ¿no? De forma paradójica, es precisamente en y a través de esta repetición que puede curarnos. Por lo tanto, el esfuerzo terapéutico del psicoanálisis se dirige a convertir la marca maldita en una marca erótica. Pero es importante notar que es la misma marca, y aquí taché la palabra misma, imitando un gesto de Derrida, porque la huella anémica es, como dice Freud en la nota sobre la pizarra mágica, perdurable, pero no inalterable. Y creo que esto es importantísimo para entender el funcionamiento del aparato psíquico y para entender qué es una huella anémica. Esto es para Freud, la alterabilidad de la huella anémica no apunta exclusivamente a la apertura a la modificación,
sino también al fenómeno clínico que Freud llama retardamiento o après-coup. Para el psicoanálisis, este fenómeno no solo se refiere a cómo los recuerdos producen efectos tanto en el momento en el que se imprimen como después. Se refiere al hecho de que la huella anémica recuperada nunca es exactamente como era cuando se imprimió en un principio, pues ésta siempre se modifica por el simple paso del tiempo, por el nuevo contexto en el que es recuperada, etc. En breve, dada la alterabilidad de la huella, su misma recuperación la modifica. El trauma como marca es un signo y un mensaje para el futuro. Entre otras cosas, esto además implica la posibilidad de un reacomodo de los acontecimientos que han sido experimentados o fantaseados y la constitución a posteriori de toda historia. Es debido a que la psique trabaja en este modo que el camino a la cura solo puede ocurrir por la reelaboración de cada repetición, ya sea como transferencia o como una reiteración del recuerdo del trauma. En otras palabras, si bien el tiempo de la psique es el de la repetición y no hay nada más allá de la repetición de la pulsión, no obstante, esto no significa que no haya nada más allá de la repetición patológica y la revisión del dolor psíquico. En resumen, la repetición puede ser o no patológica. Pero, ¿por qué la comunicación del material reprimido no resulta terapéutica? Freud explica que, por un lado, existen resistencias a la cura, pues la neurosis provee ganancias secundarias, y por el otro, también está la resistencia del inconsciente, la compulsión a la repetición. En términos metapsicológicos, las huellas némicas son caminos que la psique toma para retardar la excitación o, en otros términos, la satisfacción de nuestras necesidades y deseos. Desde una perspectiva económica, hay una inercia psíquica hacia mantener lo más baja posible o al menos constante la cantidad de excitación presente en él. Esto es, la psique ahorra energía al volver a recorrer los caminos de viejas huellas némicas. Por lo tanto, podemos decir que la psique es una organización conservadora y que la compulsión a la repetición, en contraste con la formación de nuevas inscripciones en la memoria, es la característica dominante de la psique freudiana. Esto apunta hacia por qué, en términos freudianos, la psicopatología es principalmente la resistencia a un destino nuevo y desconocido. Freud escribe acerca de esta resistencia al futuro en Recordar, Repetir y Reelaborar. En este trabajo técnico, Freud argumenta primero que el propósito de toda terapia psicoanalítica es remover las resistencias al tratamiento y, en segundo lugar, que para lograr este propósito, el paciente debe involucrarse con estas resistencias, es decir, debe examinarlas una y otra vez en su discurso, reelaborarlas. Sin embargo, hay otro fenómeno psíquico fundamental para la clínica psicoanalítica en el que la repetición en diferencia se vuelve muy importante, pues el neurótico no solo repite y actúa las huellas traumáticas, sino también las huellas de la historia de su vida amorosa, la cual, cabe destacar, puede también ser traumática. Y aquí cito a Freud. Dice, todo ser humano, por efecto conjugado de sus disposiciones innatas y de los influjos que recibe en su infancia, adquiere una especificidad determinada para el ejercicio de su vida amorosa, o sea, para las condiciones de amor que establecerá y las pulsiones que satisfará así como para las metas que habrá de fijarse. Esto da por resultado, digamos así, un cliché o también varios que se repite, es reimpreso de manera regular en la trayectoria de la vida, en la medida en que lo consientan las circunstancias exteriores y la naturaleza de los objetos de amor asequibles, aunque no se mantiene del todo inmutable, como ya lo había dicho Freud en la nota sobre la pizarra mágica, frente a impresiones recientes. Esto es sobre la dinámica de la transferencia. Aquí terminó la cita. La descripción que Freud ofrece aquí de la historia de la vida amorosa de cada ser humano concuerda incuestionablemente con su teoría de la psique como un aparato de escritura o de inscripciones némicas alterables. Lo que tenemos entonces es que las primeras historias de amor crean una marca o un cliché, como lo llamó Freud, que aunque se modifica por nuevas experiencias de vida, simultáneamente resiste y determina
nuevas experiencias. Pero sabemos que estas huellas némicas inconscientes no solo tienen un poder de resistencia, sino que también sirven, por decirlo de algún modo, como una brújula, es decir, que buscan objetos de amor en el mundo con quien puedan repetir, revivir esa primera historia de amor, el Edipo, ¿no? Es claro entonces que el psicoanálisis es una reescritura sobre las huellas de las emociones inconscientes que no quieren ser recordadas, como la cura lo desea, sino que aspiran a reproducirse en consonancia con la atemporalidad y la capacidad de alucinación de lo inconsciente. Para alcanzar este propósito es necesario diseñar un espacio-tiempo y una técnica que facilite tanto la recreación de la relación del paciente con sus primeros objetos de amor en la persona del analista, como la repetición de las resistencias en el discurso y su posterior reelaboración. El encuadre psicoanalítico se revela así como un espacio con una teatralidad particular, o para ser más precisos, de representación. Siguiendo a Freud, el primer paso para la cura es que la psicopatología se reproduzca dentro de la relación analítica, es decir, que haya un cambio en los personajes y que ahora los únicos actores con los que se comparte el drama sean el psicoanalista y el encuadre. Por ello, el primer propósito de cualquier análisis es convertir toda neurosis en una de transferencia. Parece ser entonces que lo que Freud presenta en recordar, repetir y reelaborar son múltiples teatros y representaciones cuya repetición dentro del encuadre analítico, transferencia y reelaboración tiene la fuerza de aminorar el efecto patológico. Si reelaborar las resistencias, que es, insisto, lo que lleva a la cura a un resultado exitoso, se consigue a través de un manejo sólido de la transferencia, y esto no es otra cosa que una reescenificación de la neurosis del paciente en análisis. Tenemos entonces primero que la resistencia que conduce a la repetición, y segundo, que la repetición de la resistencia como la repetición en la reelaboración conduce a la cura. Lo importante aquí es la diferencia entre estas dos repeticiones, pues lo terapéutico es una representación en el sentido de una puesta en escena, o sea, como si fuese lo mismo, pero no es lo mismo. Freud dice entonces, cito, el nuevo estado ha asumido todos los caracteres de la enfermedad, pero constituye una enfermedad artificial, o sea, un como si, asequible por doquiera a nuestra intervención. Cierro la cita. En resumen, el aspecto terapéutico del análisis se encontraría en la representación del trauma y del dolor. De esta manera, descubrimos que la performatividad atraviesa el psicoanálisis en el sentido de que la cura no se trata del develamiento de lo reprimido, sino de la creación de un espacio teatral entre la enfermedad y la cura. De forma similar, el poder curativo de la reelaboración no recae en su carácter discursivo o semántico, sino en el hecho de que la repetición de la misma historia narrada del paciente tiene el poder de modificar su significado hasta que lo subvierte. El poder de la palabra en el psicoanálisis no se encuentra en su evocación, sino en la repetición que reelabora y escribe una nueva historia, o sea, reescribe una biografía. Ahora voy a pasar a discutir lo psicopolítico, o sea, cómo de este análisis que he hecho de la psique podemos pensar el espacio de lo psicopolítico y también el carácter emancipatorio o curativo del lenguaje. En el vocabulario freudiano, la resistencia tiene un sentido negativo y patológico, pero hay una fuerza distinta que Freud no llama resistencia y que a mí me gustaría intentar argumentar que deberíamos hacerlo, o sea, pensar Eros como una resistencia positiva, afirmativa. Me refiero aquí a Eros como una fuerza que, de acuerdo con Freud, en Más allá del principio del placer, se opone, por eso lo pienso como una resistencia, porque es una fuerza que se opone a la pulsión de muerte. Eros, como pulsión de vida, es lo que nos conduce al analista,
creo que en este punto podemos construir un paralelo especulativo entre la esfera de lo psíquico y la construcción de un espacio político democrático radical. Siguiendo el pensamiento de Butler sobre la performatividad del lenguaje y el poder de la asamblea, considero que la acción colectiva y el ocupar las calles, las plazas y monumentos para protestar en contra de la opresión es en cierto sentido la recreación del trauma, un trauma colectivo, no individual, que la violencia ha dejado y que si bien no es la misma experiencia de haber sido lastimado, lo mismo que cuando uno va al analista, ¿no? Que repite en la relación transferencial el trauma, digamos, familiar o edípico, ¿no? Se recrea también esto mismo cuando se trata de un trauma colectivo, pero en la plaza, en el monumento, ¿no? O sea, cuando tomamos las plazas y los monumentos. Y que si bien no es la misma experiencia de haber sido lastimado, es su rememoración, ¿no? Como en el análisis individual. En otras palabras, es una reescenificación que implica un desplazamiento espaciotemporal y que, como Butler lo formula, puede conseguir efectos emancipatorios. En el espacio político, Eros es la fuerza de resistencia que como colectividades tenemos para oponernos al poder del Estado, a la opresión de un grupo poderoso, a prácticas y discursos tanáticos como el machismo, de odio, como el racismo, por poner unos ejemplos. En esta sección, desde una perspectiva freudiana, quiero explorar el poder terapéutico de la iteración discursiva como repetición en un contexto o espacio-tiempo diferente. Y posteriormente avanzaré hacia el análisis de la posibilidad de proponer una estrategia política que pueda ser pensada como psicoanalítica. Más aún, propongo reflexionar si esta estrategia política podría ser concebida como un ejercicio de reelaboración colectiva con efectos terapéuticos en el sentido de que esta denuncia, ¿no? Que es el interés también de cualquier psicoanálisis, busca la verdad, nombra la violencia y al trauma colectivo y reelabora la violencia, en este caso social. Reflexionando sobre la resistencia al discurso de odio desde una postura crítica y legal, Butler escribe, y voy a citar ahora a Butler, el discurso crítico y legal acerca del lenguaje de odio constituye en sí mismo una puesta en escena del lenguaje de odio. El presente discurso rompe con los anteriores, pero no de una forma absoluta. A pesar de su aparente ruptura con el pasado, el presente discurso solo se puede leer con respecto al pasado con el que se rompe. Para mí esto podría ser también la descripción de una sesión analítica, ¿no? Sin embargo, el presente contexto elabora un nuevo contexto para el habla, un contexto futuro, aún sin perfilar y que por lo tanto no es exactamente un contexto. Cierro la cita. Considero que lo que aquí Butler denomina puesta en escena puede también ser leído, por un lado, a través de lo que Derrida comprende como iterabilidad e injerto, y por el otro, de la mano de la consideración de Freud de la transferencia como el fenómeno en el que descansa la posibilidad de la cura. Butler critica la idea de que el efecto de una expresión ofensiva sea completamente contextual. Y aunque no lo expone explícitamente, esta afirmación podría referir a la idea de Derrida de que no hay nada fuera del contexto. No obstante, la concepción de Derrida de la noción de contexto no es ahistórica, independiente de otros contextos o como completamente aprehensible. O sea, ningún contexto es completamente aprehensible. Pensar en el contexto desde la iterabilidad y la citacionalidad implica que un contexto específico siempre está conectado con otros. La citacionalidad o posibilidad de ser injertado indica que la repetición de un significante es siempre en un nuevo contexto, incluso que lo inaugura o lo produce. Un contexto es al mismo tiempo un textil. Esto es un tejido de muchos contextos diferentes, aquellos que reiteran, ¿no? Por ejemplo. En este sentido, es teatral, como una neurosis de transferencia dentro del encuadre psicoanalítico. Podríamos decir que para Derrida, cada contexto es un tejido histórico o, como Butler lo formula, hay cierto nexo de horizontes temporales. Romper con un contexto implica al mismo tiempo estar conectado referencial e históricamente con él. La iterabilidad como repetición e indiferencia es al mismo tiempo referencia e inauguración o apertura.
Me interesa argumentar que la idea de Butler de la posibilidad de subvertir el discurso ofensivo a través de la iteración performativa puede ser considerada desde una perspectiva psicoanalítica. La repetición del trauma dentro del encuadre psicoanalítico es una forma de devolver la experiencia traumática al hablante, esto es, al paciente. Justo como en la esfera política es la parte ofendida la que debe repetir el insulto en un espacio en el que pueda ser citado contra sus propósitos originales y revertir así sus efectos. El psicoanálisis y la teoría de la performatividad se cruzan, en tanto el efecto positivo del análisis no se trata únicamente del develamiento de lo reprimido, sino de la creación de un espacio teatral entre la enfermedad y la cura. Por su parte, el poder curativo de la reelaboración no descansa en su carácter discursivo o semántico, sino más bien en el hecho de que la repetición de la narrativa del paciente tiene el poder de modificar su propio significado hasta subvertirlo. Es decir, que el poder de la palabra en psicoanálisis no recae solo en sus propiedades evocativas, sino en la repetición que reelabora y escribe una historia nueva, es decir, reescribe una biografía. La performatividad del lenguaje y el poder intrínseco de su iterabilidad puede transformar un insulto en discurso subversivo o emancipatorio. De acuerdo con Butler, el discurso subversivo es una repetición lingüística capaz de producir un cambio en el significado del insulto. Este poder, paradójicamente, reside en la vulnerabilidad lingüística que hace que el signo esté abierto a su modificación. Esto sugiere una pregunta más general. ¿Dónde descansa el poder curativo del lenguaje, entonces? Butler responde esta pregunta afirmando que somos seres lingüísticos que necesitamos el lenguaje para ser. En más de una ocasión también explica que nuestra vulnerabilidad al lenguaje es una consecuencia de ser constituidos dentro de sus términos. O sea, el sujeto en mucho, ¿no? Es lenguaje, pues. Estar sujetado quiere decir estar sujetado también en términos lingüísticos. Al mismo tiempo y por virtud de estas mismas cualidades, ahí donde reside el poder traumático del lenguaje, también lo hacen sus posibilidades emancipatorias. Este doble poder es, como diría Derrida, un double bind, pues se trata de una agencia del lenguaje que al mismo tiempo tiene el poder de traumatizar, que al mismo tiempo que tiene el poder de traumatizar, tiene el poder de curar. O sea, la vulnerabilidad sería doble. Somos vulnerables en tanto somos traumatizables, pero también vulnerables a que el otro nos rescate. El nombre que el otro nos da, por ejemplo, o el cómo se dirige a nosotros puede ser ofensivo o emancipatorio. En términos psicoanalíticos, más allá de la interpretación del discurso del paciente, compartir palabras con el otro y ser escuchado tiene un poder terapéutico. De acuerdo con Derrida, este poder dual depende del contexto en el que el signo o la marca traumática se injerta. Cito a Derrida: todo signo lingüístico o no lingüístico, hablado o escrito, en el sentido ordinario de esta oposición, en una unidad pequeña o grande, puede ser citado, puesto entre comillas. Por ello puede romper con todo contexto dado, engendrar al infinito nuevos contextos de manera absolutamente no saturable. Cierro la cita. Por lo tanto, el poder terapéutico del lenguaje se encuentra en su carácter de iterable, o sea, no en su carácter semántico, sino en su carácter de iterable, es decir, de poder ser repetido en contextos diferentes y adquirir nuevos significados. Habría entonces procesos de rearticulación, resignificación y recontextualización del trauma con efectos curativos o liberadores. Esto es lo que justifica la renuncia de Freud a la hipnosis y su compromiso con la reelaboración, dado que no es el conocimiento de la verdad lo que reescribe una historia, sino su reiteración en otro espacio y otro tiempo. Para resumir, la performatividad del lenguaje y el poder intrínseco de su iterabilidad puede transformar cualquier apelativo ofensivo en discurso subversivo o emancipatorio. Este poder reside paradójicamente en la vulnerabilidad lingüística que hace del signo una unidad que está abierta a la modificación. El trauma, en tanto signo némico, también es modificable
y de la misma manera, la psique como tejido de huellas némicas es vulnerable a una transformación. De modo similar, no debemos olvidar el hecho de que la vulnerabilidad no tiene esencia, es decir, estar abierto a la otredad y por lo tanto alteración no es necesariamente algo lamentable o algo que tengamos que superar en ese sentido, porque también es posible ser amado y rescatado por el otro, por la psicoanalista o por la comunidad. En la esfera de la vida social y política, la performatividad del discurso también tiene la característica temporal de la repetición en diferencia. Esto significa que su poder es también dual, pues reside tanto en su relación con un nuevo contexto como en aquel con el que rompe. La performatividad es una acción que no tiene ni un origen discernible ni un horizonte fijo. De esta forma, el discurso no está encadenado a ningún sujeto, por más autoridad que éste pueda tener, o a ningún contexto, sin importar las sedimentaciones de significado que un signo haya sufrido. En la esfera política, esta estructura del double bind implica que la resistencia y el conflicto subversivo encuentran un poder paradójicamente en aquello a lo que se oponen. Con base en este poder ambivalente, me gustaría considerar el tomar la palabra en el espacio público y político como algo terapéutico, desde una perspectiva psicoanalítica y freudiana. Una vez que se ha entendido el carácter performativo del lenguaje, podemos apreciar, primero, que el descubrimiento del sentido de la palabra es insuficiente para la cura o la emancipación. Luego, que la iteración es la repetición de un signo en un contexto diferente, un injerto, para usar el término de Derrida. Y finalmente, que la fuerza y el significado no establecen una oposición, pues la fuerza produce el sentido y el espacio mediante el mero poder de repetición que habita en ella originariamente como su muerte. Siguiendo las ideas de Butler, en términos sociopolíticos, la estrategia sería entonces reelaborar la fuerza del discurso de odio, haciendo un mal uso de él en contextos nuevos, es decir, robando el lenguaje ofensivo. Ay, perdón, es que quiero estornudar. Qué bueno que no es presencial esto, pero ya se me fue el estornudo. Perdón. Esto significa romper el contexto original e inaugurar uno nuevo y emancipatorio, pero se necesita tener cuidado, puesto que el lenguaje que contrarresta las ofensas debe repetir aquellas ofensas, sin por lo tanto llegar a recrearlas. Considero que esta es una precaución freudiana, pues un encuadre psicoanalítico ético debe reelaborar los síntomas, más nunca reforzarlos. Por otro lado, el discurso está, como piensa Butler, siempre de algún modo fuera de control, pero también lo está el trauma. Por ello, el trauma, en tanto huella anémica y por lo tanto como signo, también es alterable. Por ello, un término ofensivo o como trauma puede ser devuelto al hablante de forma diferente, citado contra sus propósitos originales y producir efectos opuestos. La huella traumática puede volverse una marca erótica con un destino emancipatorio a través de esfuerzos psicoanalíticos. Así, podemos pensar al psicoanálisis como una estrategia política y performativa del habla. Freud explica que la psicopatología no es un acontecimiento del pasado, sino una fuerza que se actualiza. Esto significa que la historia tiene un efecto retardado. Dentro de la transferencia, el recuerdo del pasado ocurre como una repetición inconsciente, es decir, la representación de los acontecimientos del pasado se vive como si fuera el presente. Como mencioné antes, la repetición es una forma de recordar que se pone en marcha cuando la represión y la resistencia bloquean la memoria en el sentido intelectual. La repetición es, por un lado, un obstáculo para el análisis, pues el paciente eventualmente debe renunciar a reproducir el pasado, y por otro, la principal facilitación para la cura, pues solo al ponerla en práctica de forma simbólica en la actualidad, puede la historia del deseo ser dada a conocer y manifestarse en una narrativa renovada. Es necesario enfatizar que la repetición de la historia del deseo, sus objetos y escenarios de satisfacción en el espacio analítico debe ser acogida hasta que el paciente consiga una retemporización del trauma y lo reconozca como recuerdo y no como presente. Es la fuerza de la repetición la que abre la posibilidad de este cambio del sentido, porque es siempre y al mismo tiempo reproducción y diferencia.
La infidelidad de la repetición al origen es lo que finalmente logra la ruptura con el trauma. El carácter performativo del lenguaje y del psicoanálisis no recae en el sentido del signo o en la interpretación del significado de la historia, sino en la iteración del grafema o la recontextualización del trauma, la cual para Freud depende del retardamiento o après-coup como la característica fundamental de la temporalidad de la experiencia, que nunca es del presente, sino del ya haber sido, o que además no solo puede alcanzar un nuevo significado en el tiempo futuro, sino que está siempre abierto a sentidos por venir. El lenguaje no es puramente semiótico, lingüístico, simbólico, tiene también una fuerza más allá del significado, un poder emancipatorio y, como lo muestra el psicoanálisis, uno curativo. Ciertamente esto no niega el lugar de la verdad o la necesidad de interpretación en el psicoanálisis, pues como Freud escribió, el tratamiento psicoanalítico se edifica sobre la veracidad. En ello se cifra buena parte de su efecto pedagógico y de su valor ético. No obstante, hace patente que son insuficientes. Lo que hace falta es, por decirlo de algún modo, la magia y el enigma de la repetición, que está siempre e inevitablemente sujeta a la diferencia en el espacio y el tiempo. Esto es, al contexto. Es en el injertar el trauma en un nuevo tejido y texto en donde se descubre el poder terapéutico del psicoanálisis. Y esto solo es posible, por un lado, gracias al carácter performativo de la comunicación y por otro, al retardamiento de la psique. Si la compulsión patológica es la repetición de lo reprimido vía la acción, el acto de ir al consultorio de la psicoanalista, de hablar y de parte del analista, de escuchar, de estar ahí y de abrir la puerta, es la repetición que abre el horizonte de la emancipación y la cura. Llegamos así al cuestionamiento del lugar donde recae el poder curativo de estas dos formas de estar con el otro, hablar y escuchar. Me refiero a la pregunta sobre el qué es aquello que hace posible cierta forma de cura en estos dos marcos tan diferentes. El encuadre analítico, en el que hay un paciente y una psicoanalista, y por otro lado el espacio político, en el que fuerzas estatales y paraestatales han infligido violencia extrema contra cierta parte de una población. ¿Qué sucede entre estos dos marcos que abren el horizonte a vidas más vivibles, a la justicia y a la posibilidad de lo inesperado, al mismo tiempo que les cierran las puertas a un futuro que tiene la forma de un destino inevitable? La respuesta es la escucha y la proximidad de unos y otros. La performatividad del lenguaje ha sido analizada desde el punto de vista de la lingüística, la filosofía del lenguaje y la deconstrucción. Sin embargo, una perspectiva psicoanalítica puede explicar tanto el poder traumático como el curativo de la iteración. Así como tocar la puerta de la psicoanalista es resistir los efectos futuros del trauma, el tomar las calles y ocupar la plaza es un llamado a detener la repetición de la violencia. La reunión en mitin que demanda el cese a la violencia es la resistencia a la destrucción de la esperanza. Este tipo de resistencia, a la que me gustaría llamar erótica, cree y hace uso del poder de subversión de la agencia del lenguaje. Luchar y defender el derecho a ocupar las calles y las plazas en condiciones de igualdad es parte de un proyecto radical, democrático, en el que todos los cuerpos, más allá de su género o con su género, rasgos racializados y clase social, estarían a salvo y serían escuchados. Esto es socialmente terapéutico y sociopolíticamente curativo. Como también lo dijo Anao, el psicoanálisis limpia chimeneas. Entonces, mediante una estrategia política psicoanalítica, podemos también limpiar el hollín de todas las plazas públicas. Gracias. Muchas gracias a la doctora Rosaura. Vamos a pasar, si les parece, a los comentarios o a las preguntas. Raquel Aguilar, que está encargada del aspecto técnico, ahorita ya abrió el chat. Hay una instrucción ahí para quienes quieran poner sus comentarios o sus preguntas. Pueden hacerlo por medio del chat o levantando la mano. Ahora, tenemos ya una pregunta de Tania Espinosa y dice: hola, cuando la ponente habló de la retemporización del trauma, ¿se refería a un fin de análisis? No, creo que ahí soy muy freudiana, o sea, en el sentido de que yo sostendría que el análisis, el psicoanálisis, no,
o sea, es interminable. Digo, por supuesto que entiendo y sostengo también al mismo tiempo que la relación de un paciente y una psicoanalista tiene un fin, pero el psicoanálisis, y también tiene un fin por cuestiones terapéuticas, pero el psicoanálisis como una tarea, como un trabajo de pensamiento, me parece que es interminable, en tanto la huella anémica es siempre alterable y está siempre abierta a su resignificación. Cuando hablaba yo de retemporización del trauma, me refería a que un trabajo analítico implica que se reconozca el trauma como una repetición y no como una presencia. O sea, me parece que parte del poder curativo del psicoanálisis es que la reelaboración lo que permite es una rehistorización de la historia. O sea, entender que uno está repitiendo y no que uno está reexperimentando el trauma en el presente. Entonces, me refería más bien a una rehistorización del trauma. Doctora, mencionaba en la primera parte de la ponencia, cuando hablaba sobre la teoría freudiana, ligándola ya, empezando a ligarla ya con la teoría de Derrida, que las huellas mnémicas poseían o eran susceptibles de poseer significado. Y quería ver si podía elaborar un poco más ese punto. ¿Me repites la pregunta, nada más la última parte? Sí, que las huellas mnémicas son susceptibles de tener un significado o tienen un significado. ¿Las huellas ¿Cómo? mnémicas? Ajá. Ajá. A ver, o sea, lo que entiendo yo por huella anémica en Freud es precisamente la traza de una experiencia que tiene un cierto afecto por un lado y un cierto significado, un cierto sentido. Cuando Freud dice que la huella es alterable, me parece que lo que dice es que la huella anémica está abierta a una reestructuración, a una reescritura, diría Derrida, ¿sí? Tanto en términos arquitectónicos como en términos de su sentido. O sea, si cambia la huella anémica, si se altera la huella anémica, también se altera su sentido. Ok, muchas gracias. Verónica, espero pronunciar bien, Convivillan, nos dice primero que excelente exposición y después que desde la praxis, que desde la praxis analítica sería una apuesta al carácter performativo del lenguaje, más reelaboración que desciframiento. No sé si quiere comentar algo al respecto, doctor. Yo creo que eso es lo que estoy intentando explorar. O sea, creo que lo que Freud descubre cuando la hipnosis no funciona o cuando revelarle al paciente la huella anémica reprimida y que no pasa nada, pues el paciente sigue instalado en el síntoma, lo que Freud descubre es que es más la relación con la analista, el estar con el otro, un acompañamiento que por supuesto tiene características muy particulares, ¿no? Y que hay que cuidar, por supuesto, digo, no es el acompañamiento de una pareja o de una amiga o de una comunidad, ¿no? O sea, es un modo de acompañar que tiene una gramática muy específica, un encuadre muy específico, pero sí lo que estoy tratando de pensar es cómo el encuadre, el estar con el otro de un modo específico, como repito, es donde recae la fuerza curativa del psicoanálisis. O sea, que la paciente tiene que ir por mucho tiempo, ¿no? Todos ustedes psicoanalistas lo saben, tiene que ir por mucho tiempo y tiene que repetir su historia muchas veces, un sinnúmero de veces. Y es la repetición lo que va erosionando el trauma, ¿no? O sea, lo va modificando, lo va alterando. O sea, no es el carácter semántico de la interpretación o no es la simple revelación de la verdad del material reprimido. No es interpretarle al paciente una vez, ¿no? Sino hacerlo un sinnúmero de veces. Y qué es lo que yo sostengo es que este performance, que es el psicoanálisis, ¿no? O sea, el psicoanálisis como una representación, como una teatralidad,
tiene efectos terapéuticos en tanto erosiona, modifica la huella y por lo tanto modifica el trauma y por lo tanto modifica la historia, la reconstruye. Y yo inclusive sería ahí más radical, o sea, se construye una nueva historia, ¿no? Creo que ahí es muy importante recordar el texto de Freud de Construcciones en el Análisis, ahí donde lo que se recuerda en realidad es una construcción, ¿no? Se construye una historia nueva, que bueno, que digamos que si apostamos por el psicoanálisis, esa historia nueva es una historia mejor, es una historia que nos permite vivir una vida más vivible, más feliz. Pasamos ahora a la pregunta de Jimena Trejo. Al referirse a la expresión de la verdad en el proceso terapéutico, ¿puede relacionarse con el reconocimiento del deseo del analizado por el analista en la ocurrencia de la transferencia? Sí, como decía en algún momento de mi texto, o sea, Freud nunca renuncia a la verdad y creo que eso es algo muy importante. O sea, creo que también tenemos que pensar que el psicoanálisis siempre es una tarea de búsqueda de la verdad. Lo que tenemos que discutir es qué es esa verdad, ¿no? Si la recuperación de una huella anémica o de un trauma tal cual como fue en el pasado o su construcción. Yo creo que el psicoanálisis lo que hace es la construcción de una verdad, ¿sí? No la recuperación de una verdad como un pasado presente, sino que construimos una verdad en análisis. Y claro, tendría que ver con el reconocimiento del deseo, etcétera, pero siempre pensando que lo que el psicoanálisis hace es una rehistorización y una construcción de una nueva biografía. Vamos a la siguiente, es de Angélica García. Dice, entiendo que considera que el trauma en esta repetición no se vive tal cual como se vivió al formarse. Pero si esto es así, ¿qué lo caracteriza como trauma? Lo que caracteriza al trauma es la fuerza. O sea, me parece que es que cuando Freud describe cómo funciona el aparato psíquico en muchos de sus textos metapsicológicos, describe el trauma como ese estímulo, experiencia que rompe la protección antiestímulo, ¿no? O sea, el aparato psíquico cuando sufre un trauma es porque no pudo resistir, no pudo oponerse a la experiencia. Es una experiencia traumática, es una experiencia impuesta al sujeto y que le quita de toda agencia, o sea, le quita de toda posibilidad de defenderse, de retirarse, de resistirse, ¿no? Entonces, ¿qué caracteriza al trauma? Pues me parece la violencia, ¿no? La imposición, la cantidad, ¿no? La cantidad de fuerza que se impone y que elimina toda agencia del sujeto que lo experiencia, ¿no? Que lo experimenta. Vamos ahora a la pregunta de, me parece que las siguientes dos preguntas podrían estar hechas a la par porque creo que van sobre una línea muy similar. La primera es, ¿cómo entender el performance no como una manifestación planeada, sino como una práctica social, pública y necesaria? La siguiente es, en el performance, ¿el actor principal es el analizante y el analista funge como escenario? Y de hecho, voy a brincarme también a la de Verónica con Vivian, porque dice, ¿qué piensa del acting out y cómo podría diferenciarse de la significación? A ver, Jerónimo, tú las juntaste, pero yo las voy a volver a separar. Adelante, adelante, solo quería agruparlas. No son muchas juntas. A ver, ¿cómo entender el performance no como una manifestación planeada, sino como una práctica social pública? Sí, se puede entender así, o sea, se puede entender como algo no planeado, no estructurado, pero creo que, a ver, ¿cómo contestaría? ¿Cómo podría pensar yo esto? O sea, lo que estoy tratando de argumentar es que el lenguaje tiene un poder performativo, o sea, no solamente el sentido de nuestras palabras, sino la palabra misma, ¿sí? O sea, cuando repetimos, creo que hay una parte que me falta desarrollar en el texto, que ahorita que lo volví a leer con ustedes, me pareció que no lo aclaró bien o que tendría que poner ejemplos, pero estoy pensando en cómo hay insultos, ¿no? Hay insultos que se tornan en
en sustantivos identificatorios emancipadores, ¿no? O sea, como el ejemplo que Butler ha trabajado tanto es el de la palabra queer, ¿no? O sea, cómo la palabra queer durante mucho tiempo fue despectiva, fue un insulto, y cómo la comunidad LGTB, etcétera, 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 tomó ese insulto, lo hizo propio, y ahora es un sustantivo de orgullo, ¿sí? Y de identificación emancipatorio, pues, ¿no? O sea, se subvirtió el sentido de esa palabra. ¿Cómo se subvirtió el sentido de esa palabra? Pues a través de la repetición, ¿sí? De una repetición que cambió el espacio y el tiempo y el lugar de la locución. Entonces, ahora ya no lo dice el otro, sino lo digo yo, ¿no? Digo, podríamos pensar en alguna palabra en español que haya cambiado su significado, que ahora no se me viene o sea, que de insulto se haya subvertido su sentido, pero, por ejemplo, una palabra que a mí, que siempre me ha parecido que tendría que tener este destino emancipatorio es la palabra naco, ¿no? O sea, cómo esta palabra siempre ha sido un insulto, un insulto, una palabra peyorativa, opresiva, etcétera, ¿no? Y cómo, me acuerdo, por ejemplo, creo que era una canción de Botellita de Jerez, ¿no? Soy Naco y que a lo mejor me equivoco de banda, pero esa canción siempre me ha resultado muy satisfactoria porque creo que por ahí tendría que ir, ¿no? Una de las tantas luchas que tenemos que hacer por el racismo en este país, ¿no? Pero creo que eso es lo que pasa también en el análisis, ¿no? O sea, uno va y repite su historia, ¿no? Y de repente, sin darse cuenta, uno también va tomando conciencia o se va percatando de que uno va cambiando de lugar, ¿no? Pero no es que el analista le haya dicho a uno, fíjate que tu papá y tu mamá, ¿no? Que desgraciadamente uno siempre habla de eso, ¿no? Y pobre de los analistas que lo tienen que oír una y otra vez. Pero la historia se va erosionando, ¿no? Y uno se el trauma mismo, digamos, se va modificando. O sea, no es que le digan a uno, es que fíjate que estás traumado porque A, B y C, porque claro que el analista lo dice, pero ¿cuántas veces lo tiene que repetir? Y solo es la repetición, y no nada más la repetición en el discurso, sino también a lo que yo quiero pensar en términos de performativo, o sea, o del psicoanálisis como una tarea performativa, es todas las veces que la psicoanalista nos abre la puerta del consultorio y que está ahí y que está escuchando la misma historia, ¿no? Que también es muy aburrida, tanto para el analista como para el propio paciente, ¿no? O sea, quiero pensar que claro que el psicoanálisis es una práctica discursiva, claro que es una práctica de interpretación, pero no solo, ¿sí? O sea, no solo. Que eso es precisamente lo que diferencia el psicoanálisis de toda tarea o técnica sugestiva, ¿no? O de la misma hipnosis, que es la repetición, ¿no? La repetición, el estar ahí con el paciente una y otra vez, abrir la puerta. También una cierta solidaridad con el paciente, ¿no? Que no es complicidad, pero sí es solidaridad. O sea, la propia presencia del cuerpo del analista, ¿no? El estar ahí. O sea, quiero pensar eso otro del psicoanálisis, que me parece que Freud cuando trabaja la transferencia y cuando dice que la transferencia, el trabajo de la transferencia es la ruta o la vía a la cura, ¿no? Se refiere precisamente a cómo hay una representación, una teatralidad, un performance en la relación del analista y el paciente, y que además eso se tiene que repetir. O sea, es una obra de teatro que se tiene que repetir una y otra vez, y también podemos pensarlo así. Cuando decimos esto es un performance o esto es una obra de teatro es porque se puede repetir hoy, mañana, aquí, en Londres, en Buenos Aires, ¿no? Si no, no es una obra de arte. Me parece que la La siguiente de era... Lactina que no sí. la contesté, ¿verdad?
A ver, ¿qué piensa del acting now y cómo podría diferenciarse con la escenificación? Ay, esa pregunta me parece excelente. Pues una de las diferencias que yo podría pensar es que la escenificación tiene digamos, tiene una voluntad, ¿no? O sea, cuando yo voy a análisis, por ejemplo, o cuando yo me manifiesto en las calles, hay una agencia, ¿sí? O sea, creo que la diferencia está entre que haya o no haya agencia. Cuando hablamos de un acting out, no hay quien pueda responder yo. Es cuando el paciente tiene un acting out, es no sé qué pasó, ¿no? No sé quién era yo, no sé cómo pasó esto. Un accidente, ¿no? Fue un accidente. En cambio, una escenificación es precisamente tocar a la puerta del analista y decirle, aquí estoy yo y yo te voy a contar, ¿no? Yo te voy a contar que tuve un accidente, que no entendí qué hice, que, etcétera, ¿no? Y cómo este análisis también, el análisis, es una tarea de recuperar la agencia. Muchas gracias. Vamos a la siguiente, que es... Sí, ya hay bastantes. A ver. Bueno, agradecimientos, hay muchos agradecimientos. Vamos con Edgar Giovanni Pinto pregunta, buenas noches, si no se puede la posibilidad de la resignificación o rehistorización, ¿es posible intervenir con actos analíticos de cuerpo para tratar ese evento que se repite a modo de reelaboración? Híjole, yo ahí sí, la verdad, no sé. Lo único que me recuerda es esa historia de Lacan cacheteando a una paciente. No sé, yo creo que eso sería algo que más bien las y los psicoanalistas tendrían que responder. O no sé si la pregunta vaya por ahí, pero creo que, o sea, también es algo que es fundamental en el psicoanálisis y también en el tomar la calle, es que el trauma no se repite, sino que se representa, ¿no? O sea, poner el cuerpo no es lo mismo que, eh, sí, que reactuar con el cuerpo a algún tipo de trauma. O no sé si estoy entendiendo mal la pregunta, no sé si haya posibilidad de que la Ah, aclare sí, un poquito más. sí, si la puedes desarrollar más adelante, Edgar Giovanni Pinto. Sí, mientras tanto, justo con esto que mencionaba ahorita, me puse a pensar me puse a pensar en los cuadros pintados en la Comisión De derechos Nacional de humanos. Derechos Humanos. Y como qué se puede significar y qué se puede elaborar o reelaborar por medio de estas acciones. Vamos a la siguiente, mientras tanto, que sería en los actos sociales o movimientos sociales en busca de justicia por la violencia que se vive actualmente, ¿qué función performativa tiene el discurso de estos actos mencionados? Que me recuerda también a la cuestión que se estuvo viviendo en la Comisión Nacional de Derechos Humanos. Sí, creo que la función performativa en estos casos es la toma del espacio, ¿no? La toma del espacio y bueno, en el caso específico, ¿no? De los cuadros, pues creo que ha sido muy claro, ¿no? O sea, el escándalo que se arma por el, o sea, por la agresión, digámoslo así, a pinturas, ¿no? Y la respuesta es eh, pues una respuesta que vuelve a invisibilizar el ultrajo a las mujeres, ¿no? Entonces, ¿qué fuerza tiene esto? Pues sí, precisamente como la fuerza de lo que decía yo hace unos minutos, ¿no? De el rompimiento en el espacio y el tiempo, ¿no? La dislocación del tiempo y el espacio. Y en este caso también la dislocación de el objeto ultrajado, ¿no? Algo así pensaría yo. Gracias. Vamos a la siguiente. iPad, no tiene nombre, pregunta. La forma en que expone su análisis da a entender que entiende la repetición como una práctica que por sí misma puede resultar terapéutica. Hay una discusión muy fuerte en torno a si el psicoanálisis es terapéutico o no. Al mismo tiempo, habla sobre el papel de la transferencia en la repetición.
¿Cómo distinguir esa repetición propia de un proceso primario donde prima la mera descarga de aquella donde hay un verdadero proceso de elaboración? Sí, creo que ahí, por esta pregunta, me parece que tendría yo que desarrollar un poquito más la diferenciación que quiero hacer entre repetición tanática y repetición erótica. O sea, por un lado, me parece que el trauma, en tanto trauma, es la repetición de una experiencia violenta, ¿no? Y que se repite en el tiempo y que además se dirige al futuro, pues, ¿no? Y por otro lado, cómo la misma repetición puede, o sea, una repetición que logre dislocar el tiempo y el espacio, ¿sí? O sea, ahí sería una representación, o a lo mejor lo que tendría que más bien distinguir es entre repetición y representación. Una representación implicaría la dislocación en el espacio y el tiempo, y es esta dislocación en el espacio y el tiempo en estas dislocaciones donde yo encuentro el poder curativo, ¿sí? O sea, la representación es un tipo de la repetición, pero es una repetición que disloca el tiempo y el espacio. Y cuando se disloca el tiempo y el espacio, entonces se puede distinguir entre el pasado y el presente. Gracias. Aquí hay una mención sobre la palabra o el término indio desde el EZLN puede ser una reivindicación desde la apropiación del calificativo. Muy de acuerdo, sí, muy de acuerdo. Ok. Esta otra de Mónica Reyes, gracias por su ponencia, doctora. Si se habla de una recreación del trauma colectivo, ¿cómo se recrea el mismo en el análisis? ¿Qué ocuparía o quién tendría el papel que el analista ocupa para el analizante en lo colectivo? Me parece súper interesante esta pregunta, además porque no lo había pensado, o sea, llevo tiempo pensando esto que les compartí hoy y esto no lo había pensado. Pues digo, por un lado, por supuesto, pues el poderoso, ¿no? Por un lado, o sea, me refiero a ese a quien se le dirige la demanda, ¿no? Que me parece que pasa lo mismo en el análisis, ¿no? Pues al fin y al cabo el psicoanalista es ese del lugar que tiene cierto poder, el lugar del saber, etcétera, ¿no? Al mismo tiempo, me parece que es la misma colectividad, o sea, que también la misma colectividad que se va escuchando, que se va acompañando, ¿no? Va haciendo también las veces de ese a quien se le hace la demanda, ¿no? Pero sí, creo que es algo que tengo que pensar más. Está muy buena esta pregunta. Gracias, Mónica. Y la psicóloga Rojas Roxana Graciela pregunta sobre cómo pensar el psicoanálisis en tiempos de pandemia, que si se modifica el contexto o el proceso. Ay, no sé si podrían aclarar si se refiere al... No, es que no entiendo muy bien la pregunta. ¿Cómo se piensa el psicoanálisis en tiempo de pandemia? ¿Modifica el contexto, el proceso? El contexto, o sea, que sea virtual, o sea, que sea por a distancia? No sé si rápidamente Sí, podría que sea aclarar. virtual. Responde Roxana Graciela que el que sea virtual. No sé si esto es en referencia a las menciones sobre el contexto en Derrida y en Butler. Sí. ¿Qué contestó, perdón? Ahí dice que podemos activarle el micrófono a Roxana si Roxana Ah, quiere ahondar en su pregunta. ok. Roxana. Hola, buenas tardes, gracias. Sí, pensando en la práctica del psicoanálisis, cómo se está, o pensando o viendo los cambios y si produce cambios el contexto de la virtualidad en el trabajo analítico, en esto de revivir el trauma, en la forma de comunicarse, cómo en esto de ponerle el cuerpo, cómo se está viendo ahora en este contexto donde los pacientes están tomando muchos de ellos sus sesiones en línea. No sé si podría ahondar un poquito en eso o qué es lo que ha visto usted. Pues yo más bien, Roxana, creo que eso está por verse. O sea, yo creo que en tanto estamos todavía ahí, ¿no? Estamos todavía en la pandemia y estamos todavía en esta nueva experiencia de una distancia
física, yo creo que los efectos de eso los sabremos con retardamiento, ¿no? Después del golpe, pues no sé, yo creo que habrá que estar al pendiente de cómo es que esto se va a resignificar, porque aún no sé. Muy bien. De hecho, pues bueno, en este caso sí habría que ver más adelante qué es lo que, cuáles han sido los efectos de la virtualidad o de la distancia, pues de trabajo en línea, pero por otro lado, pues estamos aquí, ahorita, todos, entonces también eso supongo que en el discurso, aunque todavía no lo teorizamos, pues en la actualidad, pues estamos avanzando un poco en ello, supondría. Vamos a, uy, hay bastantes. Vamos a la siguiente. Se me ocurre en la importancia de que el analista pueda tomar la acción de repetición e introducirlo en la escena analítica, porque de lo contrario sería expulsión o un analista que no confía en la literalidad de la palabra. Sí, yo creo que estoy de acuerdo, sí, sí, Verónica, estoy de acuerdo contigo, o sea, creo que justamente la psicoanalista debe procurar que, digamos que la repetición del trauma quede dentro de la representación, o sea, de la neurosis de transferencia y no en una repetición del trauma. Estoy viendo que que Giovanni nos desarrolló un poco su pregunta anterior. También Sí. no sé si podemos activarle el micrófono para que haga la pregunta con la mayor exhaustividad que quiera. Buenas noches. Escuchando la ponencia se me planteó una posibilidad, por ejemplo, cuando hay em, una huella anémica que enlaza lo traumático a etapas prelenguaje, por ejemplo, eh, implica que esas huellas anémicas todavía permanecen. Entonces, tendría que haber una manera que hable igual lenguaje de cuerpo para poder ayudar a una reelaboración. Y probablemente esto sería una performance. Eso lo estaba pensando, no sé si es coherente. Yo ahí, o sea, más bien pensaría que, bueno, el análisis es el performance, ¿no? O sea, la relación analítica en un encuadre específico es el performance y ahí más bien pensaría yo que lo que se recuperaría sería una construcción del trauma, ¿no? Algo así Claro, como sí, los... pero el análisis en tanto como lenguaje de cuerpo, por eso lo pensaba como estas demostraciones que se hacen públicamente en tanto performances más por el lado artístico, pero que no está mediado por la palabra, sino por la significación que implica un acto de cuerpo, Sí, más por ese sí. lado. Más por ese lado. No, entonces más bien te diría que no lo sé porque yo, o sea, estoy pensando en que el psicoanálisis tiene, o sea, como trabajo, ¿no? Como encuentro, como relación entre un paciente y una analista, tiene un poder performativo, pero no estoy pensando en eliminar, digamos, la cuestión discursiva o la cuestión semántica. O sea, lo que yo estoy tratando de argumentar es que lo semántico o el poder semántico de la palabra, la interpretación, etcétera, no es suficiente, pero no que no sea necesaria para pensar en un trabajo analítico. Entonces, lo mismo creo yo o sea, digo, no sé tanto de performance en arte, pero creo que, o sea, cuando vemos danza, por ejemplo, ¿no? Que no tiene un poder, digamos, no tiene, o sea, no hay algo semántico, pues, ¿no? Pero sí creo que se va construyendo. O sea, si bien un performance que no tiene palabras no tendría una fuerza semántica en ese momento, sí creo que se va formando, o sea, va dándole palabra a algo o representación a algo. Algo así pensaría yo.
Pero digo, Muchas gracias. Muchas también gracias. desde un poco de ignorancia o mucha ignorancia, no sé. Gracias. Muchas gracias. Vamos a la siguiente de Ángeles Hernández. Muy interesante su propuesta, doctora. ¿Qué nos podría comentar respecto a las luchas discursivas? Por ejemplo, el discurso de la autoridad frente al de las personas que toman espacios públicos y a pesar de ello no son visibilizadas. ¿Ello no podría reforzar una sensación de revictimización y lejos de tener efectos curativos sea todo lo contrario? Sí, sí, yo creo que esa es una de las precauciones que hay que tener. O sea, que digamos que la toma de la calle, la toma de la palabra no implique una revictimización. Pero ahí también creo que cuando una toma la palabra, cuando una toma la calle, precisamente a lo que está, de lo que está echando una mano es de la posibilidad de agencia, ¿no? Que justamente es lo opuesto a ser una víctima, ¿no? Me Muy parece. bien. La siguiente es, ¿podría hablar un poco más de la diferencia entre, por un lado, espera un momento, se me movió. Entre, por un lado, la sugestión y, por otro, la reiteración que se da en el análisis de la reconstrucción de alguna experiencia traumática? Bueno, cuando yo hablaba de sugestión me refería a la hipnosis, ¿no? O sea, cuando Freud renuncia a la sugestión y renuncia a la hipnosis es precisamente porque no hay agencia, ¿no? O sea, la cura para Freud requiere de la recuperación de la agencia y esa recuperación además la tiene que hacer el propio paciente, ¿no? Que creo que también ahí tiene una especulación con el espacio público, ¿no? Es quien hace la demanda, es quien toma la calle, quien tiene que recuperar la agencia, quien quiere recuperar la agencia. Parte de la demostración, ¿no? Es estoy recuperando la agencia. Y creo que cuando uno va a análisis, uno va para decir, a mí me pasó, este soy yo, esta es mi historia, etc. Vamos a Alexa, de quien nos saltamos su pregunta, una disculpa. Doctora Rosaura, ¿podría ahondar más acerca de cuáles son las condiciones durante el análisis para que se lleve a cabo la transferencia? Bueno, creo que ahí Freud en esa respuesta te la puedes encontrar más, digamos, más desarrollada y con muchísimo cuidado en los textos de Freud sobre la transferencia, ¿no? En sus dos textos sobre la dinámica de la transferencia y sobre el amor de transferencia, algo así se llaman esos dos textos. Creo que lo fundamental es pensar que para que haya transferencia, lo que se tiene que procurar es un espacio de reescenificación, un espacio de representación, el espacio del como sí. O sea, por eso para Freud es tan importante que el analista no responda a las demandas amorosas del paciente y que el analista no responda a las demandas del paciente en general. Porque, digamos, si el analista responde a esas demandas, precisamente lo que se rompe es el como sí, se rompe la teatralidad, se convierte en algo actualizado y real, se convierte en realidad y no en teatralidad. Una pregunta de Tania Espinosa. Pensando en la pregunta de Giovanni, creo que el cuerpo de ambos, analista y analizante, también se pone en juego en la relación analítica. Además de la discursividad, si consideramos la relevancia de la contratransferencia, recuperar la agencia de su vida anímica. Claro, sí, por supuesto. En eso estoy pensando. Estoy pensando también en, o sea, parte de lo que quería yo pensar es cómo no el análisis como una tarea de curativa, pues, o como una terapia, no es solo una tarea discursiva, semántica, hermenéutica, ¿no? Sino que me preocupaba recuperar y pensar también la materialidad, ¿no? La materialidad que se juega en el análisis, o sea, desde la necesidad de un consultorio, de un espacio, de cierta infraestructura, el tiempo, ¿no? La materialidad del tiempo también, y por supuesto la materialidad de los cuerpos, tanto del analista y del paciente. O sea, hay que poner el cuerpo, hay que estar ahí y hay que estar mucho tiempo, por mucho tiempo y muchas veces.
siguiente comentario también es de Verónica Convivian. Me hace recordar al padre de la horda primordial con la capacidad de los hijos de matar al padre y tomar la agencia. Sí, sí, a mí también. Nada más que eso sí fue un acto, ¿no? O sea, eso no, Es un performance. no fue un teatro, ¿no? O sea, sí, por supuesto que recuperaron la agencia, pero al mismo tiempo cometieron un asesinato, ¿no? Pues, si les parece, finalizamos aquí la videoconferencia, agradeciéndole mucho a la doctora Rosaura Martínez Ruiz su participación y los invitamos a que revisen en las redes sociales del Círculo todas las otras videoconferencias que están ocurriendo en estas épocas. Muchas gracias a todos por asistir, a todos los que están cerca y todos los que están lejos. Vi también que hubo ahí un par de comentarios arriba de personas que no están en la Ciudad de México. Son bienvenidos. Y bueno, muchísimas gracias. No sé si hay algo que quiera agregar, doctora. No, muchísimas gracias. Gracias a todos por su participación y su escucha. El intercambio me pareció muy productivo. Tengo muchas cosas que trabajar después de haberlos escuchado. Gracias. Muchas gracias a todos.